Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a un nuevo episodio de El 25. Esta es una serie de video podcast que quiere compartir con ustedes las anécdotas, las experiencias, esas historias de vida de personajes y de lugares de nuestra ciudad armenia, el departamento del Quindío, 25 años después del terremoto. Quien les habla, Luis Restrepo Aristizábal de Luria Comunicaciones, y me acompaña en la producción mi amigo Danilo Bocanegra de Bocanegra Videógrafo, desde la Biblioteca Jesús Duque Restrepo de la Sociedad de Mejoras Públicas, que en 2 años estará cumpliendo sus primeros 100 años de vida. Así que muchas gracias a la Sociedad de Mejoras Públicas por permitir este espacio de El 25. En este capítulo del 25 tenemos un invitado muy especial, una persona que tuvimos la oportunidad de conocer en noviembre del 2009, mientras hacíamos un trabajo como estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Quindío en el Cuerpo de Bomberos de la ciudad armenia. Y es que estamos hablando con Martín Emilio Hincapié Ospina, bombero de la ciudad de Armenia, que nos acompaña de manera muy grata en este episodio de El 25. Martín Emilio, muchas gracias por aceptar la invitación del 25. Y bueno, hoy queremos compartir con la audiencia del 25 esas historias de vida de las personas que a lo largo de las décadas han vivido la transformación de nuestra ciudad de Armenia, pero también con un capítulo muy especial, el cual va a estar enfocado a esos hombres que el 25 de enero de 1999 sufrieron en carne propia la tragedia del terremoto, los bomberos de la ciudad de Armenia. Martín, muchas gracias por estar acá y bueno, ¿cómo se encuentra? No, Luis, primero que todo, muchísimas gracias a usted, hermano, por tenerme en cuenta para su programa. Me parece súper interesante, me parece muy chévere que lo estemos realizando. Como decías en el podcast pasado, esto no se puede dejar olvidar. Esto tenemos que seguir marchando sobre ello, conversando mucho sobre ello, porque hay muchas cosas que recordar que nos pueden mejorar en un futuro, pues, la vida para todos y especialmente la ciudad de Armenia. El 25 quiere compartir con ustedes estas anécdotas y las historias de vida, y por eso hemos invitado a Martín Emilio. Martín, con usted nos conocimos en noviembre del 2009 en el Cuerpo de Bomberos de Armenia, en aquella ocasión haciendo un trabajo de un fotoreportaje sobre el diario vivir de los bomberos de la ciudad armenia. Recuerdo que me quedé un par de noches en el Cuerpo de Bomberos, que se encuentra ubicado cerca al Coliseo del Café. Entonces, vernos después de casi 15 años es una manera muy grata de revivir estas anécdotas aquí en el 25. Coméntenos un poco, bueno, ¿quién es Martín Emilio? Sí, como vos lo decís, nos conocimos ya hace casi 15 años, hermano, y eso ha sido mucho tiempo atrás, ha corrido mucha agua por debajo del puente. Pero bueno, viniendo a la pregunta que me haces, ¿quién es Martín Hincapié? Bueno, bombero de la ciudad de Armenia ya hace 32 años, de una familia de bomberos. Mi papá fue bombero durante 25 años, antes de que yo comenzara mi profesión. Y asimismo mi abuelo fue bombero otros 15 años atrás. Entonces es una familia que ha estado vinculada al Cuerpo de Bomberos por más de 50 años. Como vos decías, ahorita la biblioteca va a cumplir en 2 años, cumple los 100. Y en 3 años Bomberos Armenia cumple los 100. Entonces es muy, muy chévere para mí, es muy interesante para mí estar acá en su programa. Mi familia toda es de la ciudad de Armenia, criados, vividos aquí. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que es mi vida ha sido en relación a bomberos. Como te podrás dar cuenta, mis primeros contactos con bomberos, más aún, mi primera foto en la vida que tenemos en mi casa, mi primera foto es en el Cuerpo de Bomberos. Entonces, somos criados, somos vividos ahí, somos familia de bomberos, apasionados por lo que nos gusta, y no solamente como deber, sino porque nos place, nos llena de alegría poder servir a la comunidad a todo momento. Mi vida ha transcurrido entonces dentro del colegio, muy cerca a bomberos, en el técnico, también en la Escuela República del Ecuador, que quedaba ahí a menos de 1 cuadra. Mi vida transcurrió llevando el almuerzo a mi papá y a los compañeros de mi padre que vivían ahí en el barrio del Recreo también, llevándoles el almuerzo, porque era así como anteriormente nosotros incursionábamos en el cuento de bomberos.
Normalmente los hijos de los bomberos eran los que llevábamos el almuerzo, los que llevábamos la comida y los que nos quedábamos jugando alrededor de los carros, nos quedábamos conociendo a los compañeros de los padres y de esa manera pues entonces ellos nos acogían a nosotros, nos enseñaban lo mucho que en ese entonces se sabía y se conocía y participábamos entonces de todas las actividades que se realizaban allí, hasta de las emergencias, porque en muchas ocasiones, estando muy niños, llegaba uno hasta la emergencia, con su papá, con sus hermanos, con sus tíos, y entonces allí fue donde aprendimos a cogerle cariño al trabajo, a ese trabajo como bombero que afortunadamente pienso yo lo he desempeñado relativamente bien en todos esos 32 años de servicio. Bueno, Martín, antes de que profundicemos a su historia familiar dentro del Cuerpo de Bomberos, coméntenos un poco cómo era la ciudad armenia en antaño, esa ciudad de niño que le tocó a usted tan distinta a la que vemos hoy en día. No, mi Armenia ha sido toda la vida y a pesar de las situaciones de riesgo y de peligro que vivimos ahora, todos nosotros era espectacular. Nosotros salíamos de estudiar o salíamos al colegio o salíamos a la calle. Precisamente aquí en las instalaciones donde nos encontrábamos o nos encontramos, veníamos a hacer las tareas, veníamos a buscar el libro, a buscar la tarea que nos dejaban en el colegio, en la escuela, y aquí era donde conocíamos la mayor gente de la ciudad. Normalmente toda la comunidad estudiantil de aquella época nos concentrábamos, era aquí. ¿Y en esa época usted en qué colegio estudiaba? Bueno, yo estudié en la Escuela República del Ecuador, que quedaba en ese entonces al interior del bosque. Antes de la construcción nueva que se cayó con el terremoto, era las antiguas sedes del técnico industrial, del Instituto Técnico Industrial. En esa escuela fue donde yo hice mi primaria. De allí pasamos a estudiar el bachillerato en el Colegio Instituto Técnico Industrial. Allí viví toda mi juventud, mis mejores momentos y que por cierto, mis mejores amigos en este momento son de ahí. Son amigos, son mis hermanos de hace más de 40 y pedazos de años que llevamos andando juntos. Y son los que están aquí en mi corazón en este momento. ¿Qué barrios recuerda usted en su infancia que usted diga, cómo ha cambiado a lo largo de los años, pero que sigue teniendo esos recuerdos y esas memorias de cómo era la ciudad hace décadas? Sí, bueno, básicamente mi barrio, que es el barrio del Recreo. Pero asimismo otros barrios que uno conocía mucho, por decir algún barrio de la Isabela, donde estuve mis primeros amigos por fuera del barrio, en el barrio Quindío, que era obligatorio pasar por allí, especialmente los días de fútbol. Los domingos, cuando con mi papá íbamos a fútbol, llegamos hasta el barrio Quindío y era una situación muy agradable. Esas salidas de la Plaza de Toros, que en aquel entonces, como dijiste en el podcast pasado, era una situación totalmente diferente, pero también nos llevaban a las corridas de toros. El centro de la ciudad, recordar el Punto Rojo, recordar, esta semana nomás hablábamos con los amigos del Motorista, por ejemplo, una cafetería muy famosa por sus buñuelos, por sus jugos, bueno, y algunos restaurantes, La Cuchara, El Grillo, acordarse uno pues entonces de La Rana. De La Rana. Sí, señor. Esas eran la misma galería. En la galería, por ejemplo, era ¿Qué recuerda usted de la galería? Porque en el 25 también queremos recordar esos espacios históricos de la ciudad armenia, espacios que tristemente ya no existen ahora, pero que viven todavía en el recuerdo de las generaciones que vivimos el conocer la galería de la ciudad armenia. Eso era totalmente diferente a lo que es hoy en día. Era un mundo, las instalaciones de la galería de la ciudad armenia eran un mundo totalmente diferente. Era aquel volteador que pasaba junto a uno con su bulto de cebollas sobándole la espalda a todo el mundo, por ejemplo. Los borrachitos que se encontraban allí en los alrededores, los domingos especialmente. Me acuerdo en alguna ocasión que estaba con mi abuelo Gonzalo en el sector donde vendían los quesos, por ejemplo. ¿Su abuelo Gonzalo que fue bombero? No, mi abuelo Gonzalo, mi maternal. Y quien fue bombero fue el paterno, Antonio José Incapié, fue el bombero. Mi abuelo Gonzalo lo acompañaba yo a la galería porque él estaba muy enfermo, especialmente estaba perdiendo la visión. Y me acuerdo como si fuera hoy, que estábamos en la sección donde vendían los quesos. Y en la parte exterior era donde se juntaba toda aquella población migrante que en aquel entonces eran los que cogían café en el Quindío, los que se iban a coger algodón al Tolima, los que iban a cosechar arroz al Huila, etcétera, etcétera. Y eso era una cantidad de gente impresionante allí. Y se formaban unas peleas, la cosa más espectacular. Que decían, ¿qué pasó? Le decía yo a mi abuela y me decía, no, es que se están esgrimando, están haciendo esgrima.
Y hacer esgrima era agarrarse con sus machetes, a darse emplanazos, a dar me recuerda mucho ese baile típico, el quindío que hay de los macheteros, desde esa situación. Entonces la gente mismo hacía el corrillo, los gritos, las cosas, llegaba la policía, se acababa el despelote y en cuestión de 10 minutos estaba la otra pelea. Eso es de las cosas que más me acuerdo yo de la galería. También su distribución, que un lado las carnes, que los quesos, que las verduras, que ya donde compraba mi papá los cigarrillos de Don Benito, no me acuerdo cómo se llamaba él, que era un puesto donde vendían cigarrillos y vendían licores y todas estas cosas. Lo mismo que en la parte del cacharro. Acordame, por ejemplo, del papá de Edgar Arenas, que también tuvo un puesto allí, y Edgar Arenas en este momento es el comandante de bomberos, conocidos míos de toda la vida, porque mi papá y su papá trabajaron juntos, y pues yo llevo trabajando con Edgar 32 años que llevo en bomberos. Una de las profesiones que personalmente considero más lindas, ¿cierto? El hecho de ser bombero. No puedo negar que en alguna ocasión durante mi vida pensé en ser bombero. Tristemente, pues no tuve la oportunidad, pero también tuve no tuve la oportunidad de ser bombero, pero tuve la oportunidad de compartir con ustedes y con varios bomberos. Como lo decía ahora, trabajos desde la universidad y bueno, ahora compartiendo con usted. Vamos enfocándonos entonces un poco a ese estilo de vida, ¿cierto? ¿Cómo llega usted a ser bombero? Entonces me comentaba que su abuelo paterno fue quien inicia en la familia toda esta carrera bomberil. Cuéntenos un poco sobre su abuelo y cómo incursiona en el mundo de los bomberos. Bueno, mi abuelo Antonio José fue un tipo trabajador del municipio. Sí, trabajaba con el municipio de Armenia y hasta donde me contaba mi papá, él trabajaba con empresas públicas de Armenia. No sé, por algún motivo, alguna circunstancia, él fue a conducir los vehículos de bomberos. Hay que entender también que en aquel entonces Armenia era una ciudad muy diferente. Más o menos, ¿en qué época le tocó a Antonio José? Yo creo que Antonio José fue por ahí en los finales de los 40, del año 40, del año 50 del siglo pasado. Sí, porque mi papá llegó a trabajar a bomberos más o menos en el año 62, 63. Antes de casarse, yo nací en el 65, él ya estaba trabajando en bomberos y ya llevaba como 3 o 4 años de estar trabajando como bombero. ¿Y a su abuelo le tocó en la estación que hubo en el Parque Sucre? Sí, claro. Que de hecho, para las personas que nos están siguiendo aquí en el 25, vemos o tenemos acá la referencia de una fotografía que tenemos en nuestra colección de bomberos de la ciudad de Armenia en la época de la década de los años 30, cuando se encontraba su estación en el Parque Sucre. Es de recordar que la estación de bomberos estaba en la esquina donde era el colegio, que se cayó con el terremoto. ¿El colegio Las Capuchinas o el oficial? No, el colegio sí. el oficial. Ahí fue la primera sede. Ahí donde estaba la sede de bomberos, sí. Ahí estuvo la sede de bomberos hasta principios de los años 60, que se trasladaron a donde estuvo pues hasta el día del terremoto, ahí en la calle 21 con carrera 23 en la esquina del Bosque. Allí llegaron a un jaidizo que ellos mismos construyeron, sí. Como se construyó después del terremoto, allí mismo ellos llegaron hasta allá y empezaron entonces a adecuar las instalaciones. Entonces fue con la misma mano de obra de los bomberos que se construyó la estación de bomberos que se cayó. No es que se haya caído por la mano de obra, ni mucho menos. Se cayó porque, pues, estructuralmente el edificio no daba, pues, las condiciones de seguridad. Sí. No cumplía con normas de... En ese momento, Martín Emilio, estamos viendo una fotografía de cómo era la estación de bomberos hasta 1999, la estación de cual usted nos está comentando, y que siempre están esas anécdotas. Claro, usted nos dice que los mismos bomberos se encargaron de construirla, y lo que me recuerda mi padre en esas anécdotas es que la comunidad misma también se reunía a hacer mingas, a hacer bingos, a hacer ferias, a vender empanadas para también ayudar a construir ese edificio. Sí, claro. Claro, y toda la historia en la historia de bomberos dice exactamente lo mismo. Desde el año 1927, fue cuando empezó a funcionar el cuerpo de bomberos. El 1 de septiembre del 27, por un acuerdo municipal se crea el cuerpo de bomberos y hasta los primeros días de octubre se entra en funcionamiento.
Y la adquisición de las máquinas, la adquisición de los equipos, la adquisición del personal que vino a instruir a los bomberos de Armenia, empezó exactamente de esa manera. Más aún, la historia del cuerpo de bomberos dice que la primera máquina que llegó a Puerto de Buenaventura para Armenia, en el momento en que la estaban bajando del barco, Sí. esta máquina se cayó de la grúa. Y esa máquina quedó partida. ¿Y esa de la máquina altura. sabe de dónde vendría? Esa máquina era una... O sea, los vehículos del inicio de la estación de bomberos de Armenia eran marca American LaFrance. ¿Sí? Eran fabricadas en los Estados Unidos, marca American LaFrance. Son vehículos que uno ve, por ejemplo, en Pereira o uno ve en Medellín. Más aún, nosotros mismos tenemos una máquina del año 27 o 28 que lo tenemos en la estación. Desafortunadamente, por cuestiones mecánicas, el vehículo quedó sin poder volver a operar, sin poder volver a funcionar. Pero hasta hace 4 años, 5 años, el vehículo caminaba. Sino que con el paso del tiempo, es inexorable, su caja de cambios sacó la mano y no ha sido posible pues la recuperación de este vehículo, pero sería muy interesante que él estuviera todavía rodando. A su abuelo Antonio José obviamente le tocó una época muy distinta, ¿cierto? Una ciudad que llevaba pocas décadas de haber sido fundada, unas dinámicas sociales, culturales, políticas, económicas muy distintas a las que vemos ahora. ¿Qué recuerda usted de su abuelo también como bombero? Pues hombre, a ver, en la vida como bombero de mi abuelo yo no la conocí, ¿cierto? Fue más por referencia de lo que hacía mi padre y lo que me contaba de él. Porque así mismo como comencé yo como bombero, comenzó mi papá. Y era que a la edad de los 14, 15 años mi papá era el que le llevaba el almuerzo a mi abuelo, ¿cierto? Como vos decís, las dinámicas eran muy diferentes. Y pues me imagino yo que por cuestiones de vida, mi abuela y mi abuelo nunca pudieron, o sea, no terminaron su vida juntos. Terminó mi abuela con sus hijos por un lado, terminó mi abuelo... pues ya al final de su existencia sí vivió en mi casa, pero ya el hombre ya estaba muy madurito. Entonces, pues esa época no me tocó vivirla a mí, más se fue por referencia de mi padre, que él me contaba pues de lo que les tocaba hacer. Y es que a diferencia de hoy en día, en ese entonces los bomberos, aunque somos toderos todavía, era mucho peor la situación, porque eran de los pocos empleados directos que tenía el municipio de Armenia. Entonces me acuerdo yo que decía mi papá que hasta el coso municipal lo tenían que manejar los bomberos. Entonces el caballo que se desbocó, el caballo que estaba en el lugar que no era, la vaca que estaba en el lugar que no era, se lo tenían que llevar a la parada para la estación. Y entonces ahí mismo quedaba el coso municipal. Y así, ese tipo de cosas. Tengo que compartirte por ahí un video de un incendio que hay en La María, donde está la máquina de bomberos de aquel entonces, está trabajando. Pero eso ya después, antes de lo que le tocó a mi señor padre. Después ya mi papá llega, como te digo, en el ¿Cómo 60 se llamaba y su pedazo. papá? Mi papá llamaba Luis Enrique Incapié Uribe, ¿sí? Él terminó su vida como bombero con el grado de capitán. Él fue comandante de bomberos de la ciudad de Armenia y además fue de las primeras personas que incursionaron en el Cerrejón, en La Guajira, en el proyecto carbonífero del Cerrejón, en el momento en que estaba iniciando la construcción del proyecto. Él llegó allí como bombero y estuvo trabajando cerca de 8 o 9 años hasta que se pensionó por cuestiones de salud y ya se vino nuevamente a la ciudad de Armenia. Como te decía, las experiencias pues las conozco más las de mi papá que las de mi abuelo, y en ese entonces la situación era completamente diferente, era mucho más duro. Para mí personalmente pienso que era mucho más duro trabajar en aquella época que ahora. Sí, de pronto somos muchos más en las estaciones, de pronto las técnicas han cambiado muchísimo, totalmente, y pues aquellas anécdotas que uno reconoce de él. Mi papá era un tipo que tenía muy buena memoria para esas cosas y contaba muchos cuentos, contaba muchas anécdotas de la situación que se vivía en el interior de bomberos. Por ejemplo... ¿Y a su padre le tocó en qué sede? Mi papá... ¿O le tocó esa transición entre el Parque Sucre él le tocó la y el transición. Bosque? Él salió del parque, aquí del Parque Sucre hasta el Parque del Bosque a la construcción. Allí llegaron entonces a abrir terreno, a tumbar barranco, a construir en madera inicialmente las instalaciones de bomberos y posteriormente la construcción del edificio en sí.
¿sí? Hasta alcanzar los 3 niveles que tuvo. Ahora que usted nombra abrir Barranco, gran parte de la ciudad a lo largo pues, de su expansión urbanística han abierto mucho Barranco, ¿no? Somos una ciudad armenia llena de barrancos, todavía es muy evidente en ciertas partes de nuestra ciudad, pero eso también implica cómo hemos construido sin entender también las características geológicas de nuestra tierra. Sí, claro. ¿Cierto? Total. Recordemos que la estación de bomberos está sobre la calle 21 con carrera 23. A una cuadra, ahí en la calle, en la 22 con 21, se supone que esa es la pared de la falla armenia, que es la que atraviesa Armenia sentido norte-sur. ¿Sí? O sur-norte más bien. Y esa referencia que usted nos nombra sobre la falla armenia, ¿hace cuánto era conocida? Porque eso tuvo que haber sido conocido mucho antes del terremoto, ¿no? Pero a ver, nosotros no vinimos a tener conocimiento de eso hasta después del terremoto. Sí, hasta cuando se hizo las pruebas de sismo, ¿cómo fue? Unas pruebas que hicieron en la ciudad, pues que a la final nunca, pues claro que a nivel de nosotros tampoco teníamos que entenderlas. Pero sí se vino a descubrir se vino a decir que en ese sector era por donde cruzaba la falla. Y posterior a eso es cuando nos enteramos de la cantidad de fallas, de las diferentes fallas que hay en la ciudad de Armenia, que no es la única. Y además también por la cantidad de quebradas y cañadas que hay. Sabemos que Armenia estaba llena de cañadas. Una de ellas, el nacimiento, por ejemplo, el nacimiento de la quebrada Armenia, que está en la calle Tercera, que es allí su afloramiento, que ya de esa quebrada no creo pues que aflore muchas cosas, pero que se utilizó entonces como agua, como para arrojar las aguas hervidas de ese sector de la ciudad. Entonces, de esa manera, la verdad es que uno desconoce completamente la estructura de la ciudad. Martín, ¿cómo entra usted a bomberos? Entendiendo obviamente que su abuelo había sido bombero, su padre fue bombero, pero ¿con qué se engancha usted para terminar siendo bombero de la ciudad de Armenia? Bueno, a ver, Luis, te cuento. Mi papá, como te decía ahorita, mi papá llegó a ser comandante de bomberos. Entonces, pues, seguramente por la rosca, uno ya podía, aún siendo menor de edad, podía uno pertenecer a bomberos voluntarios. Yo era bombero voluntario cuando mi papá era comandante de bomberos oficial. Hay una situación bien importante. Bomberos Armenia está dividido en 2 ramas. De pronto esto mucha gente no lo conoce, y es que cuando nace el cuerpo de bomberos oficial, nace el cuerpo de bomberos voluntarios. Más aún, inicialmente fue cuerpo de bomberos voluntarios. Ustedes bien saben que los cuerpos de bomberos voluntarios se crearon fue a raíz de las situaciones de desastre que se presentaban en el país. El cuerpo de bomberos voluntarios de Armenia nace a raíz de un incendio que hubo en la ciudad de Manizales, que fue catastrófico para Manizales. Hubo pérdidas inmensas económicas, edificios, vidas. A raíz de eso se crea el cuerpo de bomberos en la ciudad de Armenia. Entonces, cuando se crea el cuerpo de bomberos oficial, o más bien, sí, el cuerpo de bomberos oficial, allí mismo en ese documento dice que se crean 2 fuerzas. O sea, está la de bomberos oficial, que eran pagos por el municipio de Armenia, les estipulan cuánto se van a ganar y cuántos bomberos van a ser. Y asimismo se sigue apoyando o siguen trabajando de la mano de los bomberos voluntarios. Como ocurre hoy en día en muchos pueblos, hay 2 o 3 bomberos oficiales que son pagos por el municipio, pero la gran cantidad de bomberos son voluntarios, que cuando suena la alarma entonces llegan y acuden hasta la estación a equiparse para poder llegar hasta el sitio de la emergencia. Entonces allí fue como creció bomberos oficiales, bomberos voluntarios. Hasta un poquito antes del terremoto, el cuerpo de bomberos voluntarios cohabitaba el edificio con bomberos oficial. Muchos bomberos voluntarios prestaban su servicio allí. Por ejemplo, se les nombraban guardias de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Entonces el bombero debe ir a prestar guardia, o los que eran suboficiales debían de llegar hasta bomberos oficial y ellos tomaban el mando. Ellos eran los que se ponían al mando de las operaciones en ese momento. Con todo el equipo pues de bomberos oficial y con todo el equipo de bomberos voluntarios, y se trabajaba. Por circunstancias de vida también se separan. Hay peleas internas, hay problemas, como hay en todas las familias. Bomberos voluntarios adquiere o consigue pues el lote del barrio Sul de Maida y se van a trabajar allí. Entonces, a partir de ese momento es cuando se separan. Por mucho tiempo estuvieron yendo los bomberos voluntarios hasta bomberos oficiales a prestar su servicio,
pero por razones de seguridad, de cuestiones de seguros, de riesgos y de responsabilidades, entonces llega el momento en que ya no se admiten pues, que los bomberos voluntarios, por no tener ¿cómo se dice? Por no tener un vínculo directo con el municipio, puedan prestar su servicio en los vehículos de bomberos. Sin embargo, ellos en este momento siguen apoyando el Cuerpo de Bomberos Oficial de Armenia. Martín, ¿en qué año entró usted a ser parte del Cuerpo de Bomberos de Armenia? Como bombero oficial en el año 92. ¿Qué recuerda usted de esa época cuando entra a bomberos? Bueno, es una situación totalmente diferente. 7 años antes del terremoto del 99. Años, sí, fue 7 años antes del terremoto. A ver, te cuento, a pesar de que yo era bombero ya hacía más de 10 años, yo me acuerdo estar hablando con el capitán Osa y el hombre me dijo, ¿usted sabe, mijo, cómo es la situación? Pues quedé acuartelado durante 10 días. A pesar de que yo ya tenía mi conocimiento de bomberos, que ya había estado en muchísimos incendios, en muchísimas emergencias, desde bomberos voluntarios. Entonces, son 10 días que yo me estoy encerrado con todos los bomberos. O sea, los bomberos cambian de turno, sin embargo, yo sigo mis 10 días ahí. Y recién casado que estaba, ¿sí? Yo me casé en enero, febrero, marzo, abril. En mayo, a los 4 meses, estaba yo encerrado. Me hizo más falta mi mujer que cualquier otra cosa. Y la ventaja que yo tenía era que la gran mayoría de los bomberos que estaban laborando en ese momento eran conocidos míos, eran mis amigos. Estamos hablando del teniente Guinán, estábamos hablando de Jesús Hernando Gómez, del teniente Gámez, del teniente Cortés, de Rodrigo Castro. Una gran cantidad de personas muy valiosas y que yo he admirado toda mi vida. Yo admiro mucho a los bomberos, porque para estar en ese trabajo no solamente le tiene que gustar, tiene que tener una voluntad de sacrificio muy berraca. Y es algo que yo le exijo a mis compañeros. Hombre, esto no es cuestión de que si son las 8 de la mañana me tengo que ir, no, eso es una cuestión de que si tenemos que estar hasta la hora que sea. Y volviendo al tema del terremoto, cuando ocurre el terremoto, algunos bomberos quedan atrapados dentro de la estructura que estaban trabajando, algunos bomberos mueren, la mayoría de los bomberos quedan atrapados dentro de la estructura, Bautista, Pusquín, bueno, la mayoría de los bomberos quedaron allí atrapados, sin embargo continuaron trabajando. Y cuando yo llego a la estación de bomberos, que llegué cerca de las 2:30 de la tarde. Recordando que usted ese día se encontraba Claro, sí, claro que sí. Recordando que yo no estaba, ese día estaba yo en mi turno libre. Cuando yo llego a bomberos, lo primero que veo es la pila de escombros, que queda uno aterrado. Uno nunca se espera encontrar su sitio de trabajo. Entonces, lo primero que usted hace, ocurrido el terremoto, ¿dónde le agarra el terremoto? A ver, el momento del evento, yo estoy en mi casa, en el barrio del Recreo, sí, en la casa de mi papá y mi mamá. Cerca ahí a la estación. Relativo así, muy cerca, claro, es el barrio que está ahí enseguida de bomberos. En este lugar nos encontrábamos mi padre, mi madre, mi señora, mi hija, en ese entonces tenía 5 años, mi abuelo, Antonio, y yo. Ocurre el evento, yo lo primero que hago es, yo tenía ya asignado un radio de comunicaciones, lo tenía sobre el nochero y yo estaba haciendo la siesta, porque había trasnochado ese día antes. En el momento del evento yo salgo de la habitación y lo único que observo es que mi padre, mi madre, mi hija, mi esposa ya van saliendo a la calle con la niña. Y el piso se movía horriblemente y toda la estructura se movía horriblemente. Uno daba el paso a caminar, era un corredor más o menos de unos 15 metros. Cuando yo iba caminando, el piso se elevaba y cuando uno tiraba el pie a caminar, el piso se hundía. Entonces era como si hubiera estado caminando uno sobre una ola. En el momento en que llego yo a la sala de mi casa, va saliendo mi abuelo, que estaba en ese entonces en muletas. Acabamos de salir y es cuando se observa únicamente una gran nube de polvo. Las viviendas hasta la casa de mi papá, todas las casas de hacia abajo, en la manzana X, se cayeron. Se cayeron 7 viviendas al lado izquierdo de la casa de mi papá y hacia arriba, hacia la gran mayoría de las casas quedaron todas de pie, pero quedaron con muchos daños estructurales. En ese momento, pues uno el susto, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Y precisamente, como te decía ahora, será por esa misma motivación que uno tiene, empieza uno a hacer el recorrido por todas las viviendas, ayudando a que la gente saliera, los que quedaron atrapados. Desafortunadamente, personas muy valiosas, de vecinos de toda la vida de mi papá, que vivió toda la vida en el Recreo,
habían fallecido unas de la familia Largo, por ejemplo, la matrona de la familia Largo perdió la vida en ese instante, y gran cantidad de las viviendas están colapsadas. Muchas personas quedaron atrapadas, entonces nosotros nos dedicamos, digo nosotros, mi papá y yo, nos dedicamos a hacer eso, a abrir puertas, a que la gente saliera, a que la gente se retirara pues de la estructura, mientras se analizaba pues en qué condiciones había quedado, y después de esto empezamos a sacar el mercado de la casa. En ese entonces no teníamos la cultura aquella de tener el kit de emergencia, sí, sino que entonces aquí hay que tratar, porque va a volver a temblar, por un evento tan fuerte implica que van a haber réplicas, entonces la casa puede volverse a caer o puede colapsar del todo. Lo primero que hicimos fue sacar los alimentos que estaban en la cocina en ese momento. Al cabo de un rato, yo tenía mi radio, y lo primero que escucho por radio es al compañero Gabriel Izaza, que fue el primero que habló después del evento, diciendo por el radio: se cayó bomberos. Se cayó bomberos. Él dice, repite 3, 4 veces: se cayó bomberos, se cayó bomberos, se cayó bomberos. ¿Y él dónde se encontraba? Él estaba también por la calle. Sí, y ya había llegado al lugar. Entonces él ya había llegado hasta el lugar donde estaba el edificio de bomberos, y él fue el primero que dio la alarma a través del radio. ¿Y qué imaginó usted en ese instante? Pues, lo que pasa es que, a ver, cuando nosotros estábamos en la estación y había algún evento, un temblor, nosotros teníamos la concepción, era lo primero que hay que, y lo habíamos ensayado muchísimas veces, hacíamos los simulacros, lo primero que hay que hacer es sacar los vehículos. Lo primero que hay que hacer es sacar los vehículos. Tanto así que estábamos programados para eso. De pronto vos te acordás que frente al edificio en la calle 21 había un separador. Sí. Este separador nosotros lo anulamos, colocamos una talanquera, y era lo primero que hacía el guardia, era abrir esa talanquera cuando los servicios eran hacia el occidente de la ciudad. Entonces todos era planeado eso. Los conductores a sacar los vehículos, los bomberos a abrir la talanquera para poder salir. Pero desafortunadamente no dio tiempo. El evento fue tan fuerte y a esa hora cogió a todos con los calzones en la mano. No alcanzaron a salir los compañeros. Hubo bomberos que alcanzaron a bajar las escalas, pero ya en ese momento el edificio estaba colapsando. Y lo primero que colapsa es la parte del frente. Que pues en el primer piso, pienso yo, sí, al primer piso, al no tener muros. De hecho, ahí estamos viendo en ese momento una fotografía de cómo era el cuerpo de bomberos. Eran 3 pisos. Eran 3 niveles, sí. Sí, 3 niveles. Vemos abajo la ubicación de los vehículos. La primer nivel estaba la sala de máquinas, sí, que en ese momento estaba siendo sometido a unos estudios de sismorresistencia, el edificio, ¿sí? También para una tesis universitaria de aquí de la Universidad del Quindío, un grupo de estudiantes habían hecho excavaciones, se había hecho unos dictámenes estructurales, nos habían indicado entonces que lo primordial era bajarle peso a la estructura. Sí. Nosotros mismos demolimos gran cantidad de paredes porque no se necesitaban, porque no había necesidad de separar. Entonces retiramos mucho peso. Sin embargo, eso no fue suficiente para el tipo de evento que se tuvo, para la fuerza que aunque llegó el movimiento sísmico hasta la estación, que nos tumbó la estación a todos. Y nos tumbó los sueños porque pues, aunque quedamos con las esperanzas de seguir adelante. Bueno, en ese momento estamos viendo también la magnitud de cómo quedan las máquinas, ¿cierto? Prácticamente estripadas. Entendiendo que muchos de los bomberos quedaron bajo los escombros de esta infraestructura. Cuéntenos un poco cómo estaba distribuido el edificio de la estación de bomberos que colapsa con el terremoto. Mira, en ese entonces nosotros, yo creo que teníamos más vehículos en servicio que los que tenemos ahora. Habían 2 vehículos. Que yo me acuerde, estaba la unidad 8, que era un carro de intervención rápida. En ese momento teníamos vehículos nuevos que habían sido comprados por el municipio de Armenia. Unos equipos súper excelentes, vehículos que creo que no alcanzaron a vencer su garantía del primer año. Y desafortunadamente el peso de la estructura fue tal que destruyó totalmente los vehículos. Entonces había un carro de intervención rápida, estaba el carro de intervención de incendios, una máquina extintora hermosa, estaba también el carro escalera, fuera de eso los vehículos viejitos que teníamos.
teníamos vehículos, dos carrotanques, teníamos las ambulancias, había un carro Ford que había sido repuesto por una pérdida que habíamos tenido también de un carro que se destruyó, que no lo había pagado el seguro y estaba entero. Vehículos con menos de 200 kilómetros de recorrido se destruyeron en ese evento. Los únicos vehículos que quedaron en servicio fue la ambulancia, una ambulancia que en ese momento estaba con mi gran amigo Javier Castro y con el Cabo Aroca en el Hospital del Sur descargando un paciente, que hubo necesidad de llevar el paciente hasta allí, hasta el Hospital del Sur, y en ese momento fue el evento. Entonces el vehículo no estaba en la estación. Si ese vehículo está en la estación, seguramente no estarían contando el cuento. Y el otro vehículo, que era el carro del comando, que se encontraba el capitán Jaramillo en la ciudad de Ibagué, en una reunión de bomberos, en ese vehículo. Por eso se salvaron esos dos carros. De resto, todos los vehículos que habían allí se desaparecieron. Quedaron, como pueden ver en las fotografías, totalmente destruidos. Como decíamos anteriormente, se destruyeron los vehículos, pero no los sueños ni tampoco las esperanzas de seguir adelante. Bueno, ocurrió el terremoto de hace 25 años. En los estudios posteriores, ¿qué se considera que fue la principal causa del colapso de la estación de bomberos? Pues a ver, que yo me acuerde así, pensamos que la conclusión a la que se llegó era primero la proximidad a la falla. Y en ese sector de la ciudad de Armenia el impacto fue muy alto. Sí. Segundo, el tipo de construcción. O sea, definitivamente la estación no debió haber tenido 3 niveles. Debimos haber conservado únicamente 2 niveles porque el peso que tenía en el tercero era supremamente alto. ¿Verdad? Y pues no sé, mejor dicho, eso sería meterse uno en camisa de 11 varas, ponerse uno a opinar de qué fue lo que pasó, porque no tengo el estudio, no tengo el conocimiento pues como para echarle la culpa a algo o a alguien, ¿no es cierto? De pronto podría pensar uno que fueron cosas de la vida, de las que tenía que ocurrir, de las que pasaron tanto. Mire usted que no solamente fue el edificio de bomberos, el edificio de la policía, muros, casas, viviendas, en todas partes que colapsaron. Entonces eso sería muy difícil determinar pues, las causas de eso. Martín, ¿cómo fue el proceso de rescate de los bomberos que quedaron atrapados en el edificio? Bueno, Luis, hubo quienes salieron por sus propios medios. Hubo bomberos que pudieron y quedaron pues en situación de los famosos triángulos de vida, que pues, aunque eso está últimamente como tratando de ser reevaluado porque se descubre pues que no todo nos sirve como triángulo de vida. Algunos, como te digo, fueron entonces, se autosalvaron, se autorrescataron por haber quedado pues en partes, espacios para salir y tales. Hay quienes fueron rescatados, por ejemplo, uno hablando con Yojairo esta semana, el día del último evento, hablaba con él y me decía que en el momento él no sufrió tanto susto, que no tuvo tanto susto, pero que en el momento después, un tanto después, él sintió que le iba a dar el infarto, que le iba a dar, que su corazón se aceleró de una forma extraña, porque recordó mucho ese momento. Él quedó atrapado un buen rato dentro de la estructura, hasta que las personas que llegaron, porque eso es lo otro, y es bien importante reconocer a la ciudadanía, que al no haber bomberos, la misma ciudadanía fueron los que acudieron hasta el lugar donde se encontraba bomberos y empezaron a mover las rocas. Y normalmente eso es lo que pasa en todos los eventos. En un momento inicial es un auto rescate. Las comunidades empiezan a sacar a sus seres queridos de una forma muy empírica de pronto, pero eso es lo que se debe hacer, ¿no es cierto? Uno no puede ponerse a esperar que otra persona venga a ayudar a algo que yo puedo hacer, viendo más en las condiciones en que quedó toda la ciudad. Hubo personas que quedaron atrapadas durante 1 o 2 horas, lograron ser rescatadas. Y, por ejemplo, con Yojairo, que fue con la primera persona que me encontré yo, con Yojairo Bautista, cuando yo llegué hasta el sitio del incidente, hasta donde quedaba bomberos, yo me acuerdo que él salió y estaba totalmente cubierto de polvo. Y lo único que acatamos a hacer los dos fue abrazarnos y ponernos a llorar. ¿Sí? Yojairo fue la primera persona que me atendió cuando yo llegué a trabajar a bomberos. Él es un poquito, tiene 3, 4 años de servicio más que yo. Y nos pusimos a llorar. Y entonces fue cuando empecé yo a indagarle, bueno, ¿quién falta? ¿Dónde están? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Busquémoslos. Entonces ya empezó, dijo, no, ya los muchachos casi todos salieron. Faltaba, creo que era Pusquín, Amaya y las personas que fallecieron allí.
Chucho, Gámez, Yojairo, Uchima, el Chino, que eran las personas que nos faltaban. Pero también en vista de que había tantísima gente, me dijo Yojairo, Martín, pero es que yo no he ido a la casa, yo no sé nada de mi esposa, no sé nada de la niña. Y entonces le dije, no, camine, yo lo llevo. Vamos en la moto y lo llevo hasta allá. Y hablaba con mi hija esta semana y me decía la niña, papá, y es que la calle estaba completamente llena de escombros. La calle estaba llena de postes de energía, estaba llena de cables de energía, ladrillos de las viviendas que cayeron sobre... Pero yo no sé esa moto cómo se volvió, pues era una moto FR100, pero esa moto pasó por encima de todos esos escombros como si fuera pues una cabra, como si fuera pues una de cross, y logramos llegar hasta la vivienda de Yojairo, que era su prioridad en ese momento, de saber de su esposa, de saber de su hija. Y regresamos luego hasta la estación. Ya se había determinado que los compañeros habían fallecido. Aunque para terminar de hacer el rescate nos demoramos más o menos 24 horas en sacar el último cuerpo. Quedaron pues atrapados y quedaron en unas formas ya muy difíciles de describir. Pero también hay que tener en cuenta es que, como en el teatro, la obra no se puede parar. La obra no puede parar. Como pudimos, ingresamos hasta debajo de la estructura. Yo en ese entonces era el maquinista de una de las ambulancias, que era la que estaba más abajo y por donde quedó más acceso, o al vehículo que más acceso nos quedó. Con Javier Castro, que era mi compañero, o es mi gran amigo, logramos sacar el radio base que tenía el vehículo, logramos quitarle la antena y de esa manera tomamos la iniciativa de montar el puesto de comunicaciones en el antiguo parqueadero del supermercado que hoy es Olímpica, La Candelaria, llamaba en ese momento el almacén. Logramos llegar hasta allí y allí montamos entonces el radio de comunicaciones, montamos batería, montamos una pequeña antena y empezamos a coordinar las operaciones desde ese lugar. Con la gran ventaja de que la señora, no me acuerdo el nombre de ella, quien era la administradora del punto, nos dijo, ¿ustedes qué necesitan? Entonces yo les dije, necesitamos papelería, necesitamos agua, necesitamos comida, Y entonces me acuerdo muy bien que la señora dijo, pues entre, saque lo que pueda, porque en el momento en que a mí me den la orden de cerrar el almacén, no se vuelve a abrir. Acatamos de muy buena manera porque allí tenían generador eléctrico y logramos entonces sacar una fuente de energía desde el interior del almacén. Y así mismo hicimos un recorrido y sacamos algunos elementos de papelería, agua, me acuerdo, algunos enlatados, situaciones que pronto íbamos a necesitar y nos aprovechamos de toda la formalidad de ella. Nos quedamos con una mesa, nos quedamos con unas sillas, montamos, una cartelera que había de corcho, me acuerdo yo, que la pegamos ahí en la pared como pudimos. Y en las horas de la tarde llegó Aníbal, el dueño de AIA Comunicaciones, y muy cordialmente el hombre nos conectó a una antena mucho más alta que tenía allí del servicio que él vende, y nos instaló una antena que era del comité de cafeteros y nos instaló en esa salida. Entonces esa antena nos daba mucho mayor cubrimiento de comunicaciones. Y allí fue donde entonces empezaron a llegar todos los equipos de bomberos, especialmente del norte del valle, que fueron los primeros que llegaron a la ciudad, empezaron a llegar allí, a la Candelaria. ¿Y cómo fue el apoyo de los cuerpos de bomberos de otros municipios alrededor de Armenia y del Quindío? Pues bueno, a ver, tenemos que entender es que ahora, 25 años, esto apenas estaba comenzando, ¿sí? Empezaron a llegar los cuerpos de bomberos en los vehículos de las diferentes estaciones del norte del valle. Desafortunadamente, pues en ese entonces no sabíamos, era que teníamos que llegar con herramientas, teníamos que llegar con una autosuficiencia, pues, para poder hacer, porque no nos podemos, cuando yo voy a prestar un servicio a otra ciudad, yo no me puedo volver una carga. Yo tengo que ser un alivio para ellos. Entonces yo tengo que llevar todo. Empezaron a llegar bomberos. Y hay otra cosa bien importante y de los que yo siempre lo he dicho y los admiro y los aprecio muchísimo, es a los Boy Scouts. No sé por qué, cómo, todos, la situación de pronto nos juntó a todos. Empezaron a llegar los muchachos Scouts hasta allá donde nosotros estábamos.
Y pues con su energía, con su disposición, me acuerdo que estaba Liliana Ríos, estaba ahí en la cabeza de esos muchachos scout. Y entonces empezaron a llegar los equipos de las diferentes ciudades que no conocían la ciudad. Nosotros ya teníamos información más o menos de qué edificio se había caído, qué sectores estaban más involucrados, qué ta. Entonces, es importante también no concentrar toda la oferta operacional en un solo sitio, y más con un evento tan grande. Entonces empezaron a distribuir los diferentes equipos que iban llegando de trabajo. Y las personas que los guiaban eran precisamente los Boy Scouts. Entonces no era sino abrir la boca a uno, necesito uno que me lleve este equipo al Parque Uribe, por ejemplo. Y entonces yo lo llevo. Con el paso del tiempo se da cuenta uno de lo valiosos que fueron y de lo... Por ejemplo, me acuerdo de una anécdota con un pelado de estos que era el hijo del comandante de la 8ª Brigada. ¿Quién iba a creer que un muchacho menor de edad se le iba a enfrentar a su papá por quedarse ahí? O sea, no hay tal. Me imagino yo que el primero que salió fue la familia de mi general en un helicóptero y se lo llevaron porque aquí estaba muy peligroso. El pelado se quedó. Y se quedó 3, 4 días ahí con nosotros haciendo ese trabajo. Y ustedes bien saben la disposición que tienen estos chinos para construir, para hacer, para... Y entonces esas de las anécdotas bonitas y buenas que uno va consiguiendo, que va entendiendo. ¿Qué lugar de Armenia recuerda usted que le haya generado mayor impacto en la magnitud de la tragedia de lo que atendieron ustedes el día del terremoto y posterior día siguiente? No, definitivamente lo de la Brasilia fue fuera de serie, ¿no es cierto? Pero Parque Uribe, allí al frente del Corazón de Jesús también hubo varios edificios que colapsaron. Ahora bien, dentro del rol que yo tomé no fue el de ir a hacer el rescate, porque es que eso es bien importante también. Mis compañeros que quedaron en cuestiones de poder laborar se distribuyeron por toda la ciudad haciendo el trabajo. Entonces, el Cuerpo de Bomberos es una institución que cada uno tiene un rol que cumplir. No todos podemos ser rescatistas, no todos podemos estar al mando de las operaciones, no todos podemos estar... No, el trabajo tiene que ser repartido. Afortunadamente, las personas que quedaron en situaciones de trabajo fueron muy valiosas y dieron lo que teníamos que dar, porque yo no puedo venir a decir aquí que Hincapié y Javier Castro fueron los que salvaron la situación, para nada. Nosotros solamente pusimos un grano de arena en la construcción de todo lo que teníamos que hacer. Entonces mis compañeros se dedicaron a otras labores, a otras funciones supremamente importantes también. Entonces, cuando ocurre eso, por ejemplo, no todos, el Cuerpo de Bomberos va a trabajar solo. Cuando nosotros somos los que estamos sufriendo la emergencia, nosotros tenemos que convertir eso en el guía de las personas que vienen a colaborar. Entonces, los compañeros se distribuyeron en toda la ciudad haciendo ese tipo de trabajos. Fuera de eso, que recordemos también que se generaron una gran cantidad de incendios. Yo creo que en la mina, por ejemplo, hubo incendio y nos tocó acudir varias veces. Después de que fue saqueado el almacén Centrales que estaba debajo del Corazón de Jesús, que fue saqueado también. Desafortunadamente, los vándalos, como se les llamaba en ese momento, prendían fuego, sin explicarse uno por qué. ¿Sí? Es como la situación que vivimos hoy en día. La situación climática como está y seguimos haciendo quemas, seguimos arrojando basura, seguimos... Y desafortunadamente eso pasa. Martín, ¿cómo fue la transición de pasar del Cuerpo de Bomberos en el Parque El Bosque, terremoto del 25 de enero del 99, a la estación que se encuentra ahora en el Coliseo del Café? Una estación que recuerdo, creo que fue construida más o menos en el 2001, si no estoy mal, entregada en ese año, ¿no? En todo el proceso de reconstrucción de la ciudad de Armenia. ¿Cómo fue ese proceso de transición para llegar a un espacio nuevo, con lo que implicaba la tecnología también de aquel entonces, ¿no? Bueno, yo creo que eso es cuestión de cuento largo, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que, creo yo, que el primer lote que se limpió completamente fue el Parque de Bomberos. O sea, fue el lugar donde funcionaba Bomberos. Los elementos que quedaron sirviendo de alguna manera, nosotros, y voy a decir así sinceramente, invadimos ese local de enseguida. Allí quedaba una iglesia cristiana. Sí. Y nosotros invadimos ese espacio. Lo invadimos con todos los elementos que habían quedado, que estaban en bodega, y algunos elementos que se lograron sustraer de las máquinas, las que no se perdieron, porque desafortunadamente también hubo vandalismo dentro de la institución, dentro de las instalaciones, pero lo que se logró salvar se colocó allí en la invasión que habíamos hecho.
Cuando nos entregan a nosotros nuevamente el lote, los vehículos, recuerdan ustedes que los colocaron sobre la calle 21 en el sentido oriente-occidente, los colocaron, los amontonaron todos allí y el lote quedó completamente limpio. Entonces allí se armaron unas carpas, que me acuerdo hoy, esas carpas las trajeron fue de Pereira, porque Pereira años atrás había sufrido un terremoto, un temblor, había colapsado unas viviendas y ellos tenían ciertos elementos allí. Esas carpas las trajeron a Armenia, se armaron esas carpas. Y dentro de los recursos que llegaron de donaciones, llegaron unas carpas y nosotros dentro de ese lote que teníamos, allí armamos y allí empezamos a funcionar. Inicialmente con una máquina de bomberos de Pereira, posteriormente como a los 2-3 meses ya la máquina se la tuvieron que llevar, pues era obvio, ya vino a parar aquí a Armenia, fue una máquina de bomberos Montenegro. Y en esa máquina era que nosotros atendíamos las emergencias post-terremoto. Pues hombre, ya no había que buscar, ya no había que hacer rescate, ya no había que hacer nada de eso, pero se seguían presentando los incendios y pues por las condiciones en que quedó toda la ciudad, se presentaron muchas más. Posteriormente a eso, se construyó la ramada que hoy en día existe, o sea que la mano de obra fue estupenda, fueron los bomberos. Se construyó esa ramada que llamamos nosotros y allí estuvimos viviendo hasta que se nos entregaron las instalaciones que están arriba en la calle Segunda, enseguida del Coliseo del Café. Desafortunadamente tengo la honrosa, ¿qué será? Que fui el último bombero que salió de la estación. Y eso para mí fue, yo creo que de las cosas más duras que yo he tenido en mi vida. Porque yo todavía paso por allí y yo miro el lote y yo puedo mirar y puedo ver el edificio. Sí, allí construido como era antes del terremoto. Porque yo viví 7 años de mi carrera como bombero, las viví allí. Mi papá vivió casi 15, 20 años allí. Yo conocía cada rincón, cada lugar, cada espacio de las instalaciones de ese edificio. Entonces, yo, como le digo, tengo la honrosa, no sé si será honrosa, si será bueno, pero fui el último bombero que salió de ahí. Entonces yo cerré la puerta y me acuerdo que le eché seguro y le entregué las llaves al vigilante que había mandado la alcaldía municipal. Pero también tuve entonces la honrosa, de llegar a la estación nueva y ser los primeros, ese día, esa tarde, ser los primeros que dormíamos allí. Y empezar entonces a vivir en esa acostumbrarse a un nuevo lugar, acostumbrarse total. Y fue un cambio porque era pasar de una estructura con latas de zinc, con paredes de tabla, llegar a vivir a un lugar agradable, bonito. En este momento estamos viendo la estación actual, la principal estación del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Armenia, que se encuentra ubicada cerca al Coliseo del Café, una estación construida posterior al terremoto, ¿cierto? Sí. ¿Qué implicó la construcción de esta estación, Martín? Porque si no estoy mal, o usted ya me explicará mejor, con recursos internacionales se construyó este cuerpo de bomberos, la estación principal de Armenia. Las instalaciones las construyó, creo que fue una universidad de Antioquia. No me acuerdo bien. Sí, los recursos se entregaron por parte del FOREC, eran recursos prácticamente que habían llegado para bomberos. Sí. Porque es que recordemos que la primera noticia que se vivió era que los bomberos que estaban de planta todos habían fallecido. Desafortunadamente perdimos 4 personas en las instalaciones, ¿no es cierto? Los otros bomberos que murieron estaban por fuera de la estación, pero bueno, eran vidas y eran bomberos. Bueno, las instalaciones se construyen con esos dineros. Hay que tener en cuenta es que inicialmente la proyección era construir 3 estaciones de bomberos. Si no estoy mal, estaba la de la calle Segunda con carrera 19, enseguida el Coliseo del Café. Había otra planificada para construirla cerca del Estadio San José, donde está hoy un centro del municipio. Sí. Ahí habían planificado construir una segunda estación que le iban a entregar a bomberos voluntarios y había planificado una tercera estación para el sur. Se estuvo buscando lote, se planeó inicialmente que era en el Hospital del Sur, donde se solicitó, me parece que fue también el lote donde está un hogar de bienestar familiar abajo, al frente del Coliseo del Sur. Pero bueno, de aquellas cosas que una cosa es lo que se presupuesta y otra cosa es la que se ejecuta.
Nos quedamos con la estación central únicamente. Ahora que usted dice eso y cuando revisamos los periódicos viejos que nos acompañaron en el primer capítulo del 25, periódicos que salieron posterior al día del 25 de enero del 99, vemos como en varios artículos se dice, bueno, estos son los planes a futuro, pero 25 años después vemos que mucho de lo que decía en esas proyecciones, en esas promesas, quedaron incumplidas, quedaron en el aire. Entonces, qué mejor escucharlo de usted, que 25 años después, mucho de lo que se dejó incluso escrito para la reconstrucción de Armenia no quedó, o sea, no se ve en la actualidad. Sí, no, desafortunadamente, y esa es la realidad. No estamos tan bien como esperamos. O sea, pienso yo que las instituciones como bomberos deberían ser de las primeras entidades que más dinero se debía de invertir. En ese momento, ¿cuántas estaciones tiene la ciudad de Armenia, estaciones de bomberos? Hoy tenemos 3 estaciones, ¿sí? En la estación central está en funcionamiento el vehículo de incendios, un solo vehículo, y el carro tanque. Creo que el carro tanque está en funcionamiento. Los otros vehículos no están operando porque falta de personal. En la estación cuando usted nos comparte eso, existe preocupación por gran parte de la ciudadanía de Armenia y del Quindío, y lo vemos en medios de comunicación, vemos muchas veces cuando los alcaldes de Armenia salen en foros, en entrevistas a decir que no, que vamos a invertir esto en bomberos, que está la tasa bomberil. Entonces, pero ya escucharlo de voz propia de un bombero, esa preocupación que tiene la ciudadanía en Armenia es evidente a la hora de entender, bueno, estamos en condiciones muy precarias para atender una tragedia. ¿Cómo están los bomberos en ese momento de Armenia en cuanto a maquinaria, en cuanto a personal, para atender una magnitud similar a lo que nos tocó hace 25 años? Sí, Luis, desafortunadamente, y esa es la realidad, ¿no es cierto? Nosotros no podemos venir aquí a tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Puede ser por la coyuntura que se está viviendo en este momento, la situación del nombramiento del personal. Démosle el crédito pues, al alcalde de que se está iniciando un año, ya en su primer mes de servicio, está iniciando él sus labores, está enterándose a profundidad de la situación del cuerpo de bomberos. En este momento, entonces, el alcalde José Manuel, el año pasado, fuera de los bomberos de carrera administrativa que somos, aproximadamente 18, se han nombrado también 22 personas más. Pero desafortunadamente no es suficiente. Necesitamos mucho más fuerza de trabajo. Un incendio de grandes proporciones no puede ser atendida por 8 o 10 personas. Necesitaríamos una fuerza de trabajo mucho mayor. Un evento como el del 25 de enero, con las situaciones en que se encontramos ahora, no sería... Sí. O sea, estaríamos en las mismas condiciones. A mí, por ejemplo, me llega una preocupación y es también una inquietud que yo le dejo a las personas que están viendo el 25, esta serie de videopodcast, es... Nos estamos llenando de edificios muy altos en Armenia, muchos de ellos desafortunadamente construidos sobre fallas geológicas, sobre quebradas. Cuando hemos hecho el recorrido de la ciudad, evidenciamos esa forma de cómo se ha construido a espaldas de las características de la tierra que tiene la ciudad de Armenia, el departamento del Quindío. Y yo a veces me pongo a pensar en qué condiciones está el cuerpo de bomberos para atender, digamos, un incendio en un edificio de 15 metros de altura, que ojalá la vida no lo quiera, pero cómo está la ciudad, el cuerpo de bomberos en su maquinaria para atender en caso de que ocurra una tragedia a una gran altura con estos edificios que hemos visto como últimamente nos los están imponiendo a la fuerza en nuestra tierra. Bueno, sí, se tiene toda la razón. Hay que entender entonces que la ciudad ya dejó de ser de viviendas. El pueblo que era hace unos años, pueblo, ¿no? Ya en este momento no se está extendiendo hacia los lados, sino que va hacia arriba, ¿no es cierto? Confiemos y esperemos que las normas de sismoresistencia que se están aplicando para estos edificios sean los recomendados y que sean de verdad los que vamos a necesitar en caso de que ocurra una emergencia de ese tipo. Es cierto, no tenemos vehículos para atender incendios elevados, de más de 4 o 5 pisos, no tenemos equipos, carros, escaleras para llegar hasta allá. Allí ya tenemos que aplicar otras técnicas, ya sea el ingreso del personal por las escalas, con las mangueras al hombro o aprovechando los diferentes sistemas contra incendio que tenga conectado el edificio. Desafortunadamente, esos sistemas contra incendios son supremamente costosos. Y eso es lo primero que el ingeniero, que el dueño de la obra le empieza a sacar el cuerpo. Entonces,
se ve un emproblemado. Hemos hecho revisiones de sistemas contra incendio donde nos ha tocado hacer, o sea, no dar los vistos buenos hasta tanto no cumpla con todos los requisitos. Por lo menos que las conexiones de tubería no se despeguen, por ejemplo, cuando está ingresando el agua, que es supremamente importante. ¿Cómo vamos a perder agua nosotros en un primer piso si el incendio es en el tercero o cuarto? Entonces ha habido la necesidad de que queden para mejorar esas situaciones. Como te digo, esperemos que las normas de sismoresistencia y el Código de Seguridad Humana esté siendo aplicado como es, que las personas especialmente que viven en estos lugares aprendan a autorrescatarse. Yo me pongo a ver con mi experiencia que tengo, no esperemos que llegue la ayuda. Es que soy yo el que me tengo que salvar. Soy yo el que tiene que aprender a operar una manguera que está en un sistema contra incendios. Soy yo el que tiene que aprender a operar el extintor, porque soy yo el primer respondiente de una situación en mi hogar. Entonces, mientras eso no sea claro para la comunidad, que no es el responsable del incendio el bombero, que nosotros llegamos es a ayudar, que no es culpa nuestra que esté ocurriendo el incendio. Y es que ya para qué vienen, es que el incendio fue esta mañana, le dicen a uno. Es que llevamos 25 minutos llamando y no me contestan. Ese tipo de cosas. Llegar al momento de hasta agredir a los bomberos para situaciones de las cuales nosotros... Lo hemos visto mucho, sí. Desafortunadamente llega uno y somos agredidos. Han ocurrido incendios donde han resultado golpeados por la misma comunidad 2, 3 bomberos. ¿Qué le toca hacer uno? Poner la otra mejilla. Porque al final entiende uno que la persona está angustiada porque no se le presta un buen servicio. Martín, hemos visto durante los últimos años cómo colapsan ciertos sectores de la ciudad armenia cuando ocurre un incendio. Recuerdo hace unos meses uno por la avenida Centenario cerca a María Cristina, el que ocurrió hace unos meses bajando del barrio Aquí Santander. En Santander, ¿cierto? En el sector de, ¿cómo se llama esto? Bueno, ahí bajando por el Colegio Nacional también Sí. tuvo un incendio. Y desafortunadamente ese tipo de eventos va a llevar a que en la ciudad ocurra eso. Por la disposición de los hidrantes, nosotros muchas veces tenemos que cerrar las vías para poder aprovechar el agua de un hidrante que está del otro lado de la calle. Toca cerrar la vía. Y O sea, lo más ocurren tenaz, muchas dinámicas a la hora de atender una emergencia que demasiadas. implica parar tránsito, correr a la gente correr a ciertos espacios seguros. Las personas muchas veces no entienden pues cuál es la situación. Yo ya dejé de pelear con la comunidad por eso. Y yo le digo a mis bomberos, no peleen con la comunidad, nosotros estamos muy ocupados para tener otro problema. Porque es que muchas veces somos agredidos y es que hemos sido amenazados hasta de muerte. Hemos sido amenazados con cuchillos, con machetes, es que los voy a matar. Porque, hombre, uno está haciendo lo que a su alcance él lo puede hacer. Con las herramientas con que las ustedes herramientas que se tienen. Pero entonces ser agredidos es bastante maluco. Martín, y que esto sea un llamado también para la comunidad y para las instituciones que nos están viendo aquí en el 25, de realmente cómo vamos a fortalecer el sistema de emergencia que tenemos en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestro país, porque vemos que estamos cogidos de la tarde, ¿cierto? Lo evidenciamos hace 25 años y ese riesgo geológico de derrumbe, de terremoto, incluso ese riesgo volcánico que nosotros tenemos en esta zona de nuestro país, nos implica también, bueno, vamos a entender las características de nuestra tierra, pero vamos también a comprender qué es lo que pasa con los organismos de socorro, las primeras instituciones que atienden una emergencia y cómo, como ciudadanos y como instituciones también, cómo vamos a fortalecer esto, porque es una grave falencia que tenemos en nuestra ciudad de Armenia, en nuestro departamento del Quindío, lo que pasa con instituciones como bomberos que no tienen la maquinaria suficiente en óptimas condiciones, que no tienen los operarios suficientes y que bueno, ¿cómo vamos a atender entonces una tragedia de la magnitud que tuvimos hace 25 años, Martín? Total, y la autopreparación es muy importante. Martín, ¿qué recomendación nos comparte usted del kit de emergencia que podemos tener nosotros como ciudadanos? Sí, Luis, como te decía, primero que todo, la autoprotección, ¿no es cierto? Pero básicamente, para yo tener dentro de mi hogar, dentro de mi casa, de mi oficina, en mi apartamento, bueno, elementos como cuáles. Por ejemplo, mudas de ropa por persona de la vivienda. Una muda de ropa, pantalón, camisa, zapatos, ropa interior. Dinero. Desafortunadamente yo sé que muy poquito hay, pero hay que tener dinero. Medicamentos de las personas con enfermedades crónicas. Usted no sabe lo complicado que es en un momento de emergencia de esa magnitud conseguir medicamentos
adecuados para determinados tipos de enfermedades. Uno podrá conseguir cualquier acetaminofén en cualquier parte, pero hay medicamentos de uso que para personas crónicas que es muy difícil de conseguir. Alimentación, ojalá lo que decimos o lo que siempre se ha llamado es a tenerlos enlatados, a tener alimentos en conserva, ir cambiando periódicamente, cada vez que yo merco, cambiar esas conservas y que su fecha de vencimiento sea lo más largo posible. El agua, las linternas, el silbato, forma de escuchar noticias, un radio. Muchas veces nos confiamos en que el celular, pero el celular no tiene sino FM, y en la FM muchas veces no es que se hagan muchas recomendaciones. Necesitamos emisoras locales por donde se da mucha información, donde se hacen muchas recomendaciones. Es importante entonces tener un radio que llamábamos anteriormente los transistores. Ese tipo de cosas son las que yo debo tener. Todo eso empacado en una maleta, ¿sí? De fácil acceso en caso de un colapso, de fácil acceso o de un acceso rápido a él para poder yo rescatarlo. Cuando hay esos, como dicen, nidos de sismicidad, mantenerlo en la puerta de la casa. Y es importante, si usted vive en un lugar muy alto, demasiado alto, no espere bajar a usted, no espere salir usted de su edificio antes de que termine el evento. Hay eventos que son muy fuertes, son muy largos, otros que son muy cortos, pero entonces no todas las veces va a tener usted forma de salir. Trate de buscar lugares adecuados que le brinden toda la seguridad. Ya saben que mientras más confinadas sean las paredes, mucho más fácil va a ser que usted sobreviva en caso de un colapso. Ese tipo de cosas son bien importantes para tener en cuenta. Bueno, y para ustedes, recomendación, apuntar este datico: 316-233-2682. Ese es el número de la línea de emergencia de bomberos de la ciudad de Armenia. Sí, señor. Desafortunadamente tocó recurrir a una línea celular porque los amigos de lo ajeno... Yo recuerdo la línea de 119, sí, claro. ¿no? Pero el problema es que la línea de 119 todavía va por cables, va por cables de cobre especialmente, y nuestros amigos se lo han llevado ya varias veces, entonces ya no, ninguna empresa quiere hacer esa inversión porque es muy costoso. Martín, ¿qué recuerda usted de cómo ha cambiado la ciudad los últimos 25 años? No, total. Su congestión, la cantidad de gente, la cantidad de migrantes, la cantidad de personas habitantes de calle, la misma... Todo. Ha sido muy complicado, Bien sabemos que Armenia es una ciudad que tiene pocas vías de acceso, tiene pocas vías. Y lo otro a lo que yo le echo la culpa y lo que critico cada vez que voy en mi carro de emergencia a atender alguna emergencia es la mala disposición de los espacios. Todos queremos tener el derecho sobre los demás para ocupar una vía en la calle. No nos importa a qué lado de la vía nos parquemos. Como digo yo, y me van a perdonar ustedes, el importunismo es cosa extraordinaria. Nos podemos estar parqueando en cualquier esquina, en cualquier calle. Eso es de las cosas más complicadas de la ciudad ahorita, la movilidad. Y pues pienso yo que por más ley y por más utilidad que tengamos, si no ponemos de nuestra parte, esto se va a volver un caos completo. Martín, ¿qué es para usted ser bombero? Ser bombero para mí es todo. Bomberos a mí me ha dado todo me lo ha dado mi bomberos. Mi servicio como bombero me lo ha dado todo, me ha dado mi casa, me ha dado mis cosas, me ha dado mi esposa, me ha dado mi hija especialmente, que es mi mayor orgullo, me ha dado mis amigos, me ha dado todo. Para mí bomberos es todo. Cada rato me dicen, Martín, usted ya tiene más de 30 años de servicio, ¿cuándo se va a ir pensionado? ¿A qué? Como dice el negrito, ¿a son de qué? ¿Me voy yo para la casa? Con que mi mujer me regañe 2 días seguidos que no tengo, me va a trabajar más bien. Bueno, Martín, muchas gracias por aceptar la invitación del 25. Qué grato haberlo tenido acá y bueno, volvernos a encontrar después de 15 años. La primera vez que nos conocimos en noviembre del 2009 y bueno, qué mejor que acá en el 25 recordando estas anécdotas. Gracias por venir. No, Luis, a usted muchas gracias. Es bien importante para mí estar aquí con usted hoy. Hace uno la expiación de toda una serie de cosas que se le van quedando en la cabeza, una serie de sentimientos que se le van quedando en la cabeza y sobre todo decirle a usted y decirle a mis compañeros, a mis bomberos, la gran admiración que tengo por todos y cada uno de ellos. Cada uno de los bomberos, desde Edgar Arenas, que el comandante, hasta el último de los bomberos,
es importantísimo. Sabe uno la disposición que tienen, sabe uno las ganas de trabajar que tienen, los bomberos que están por fuera, que muchas veces hace uno la cuenta, son más de 300 personas que han pasado por el lado de uno en este trabajo y tantas personas que admirar. Muchas gracias a todos ellos por el granito que han puesto para la seguridad de la ciudad, para hacerme a mí lo que soy. Me considero una de las personas, no sé por qué, me considero una de las personas más queridas en bomberos. Se da cuenta uno de ello porque los compañeros lo saludan a uno con mucho cariño. Y pues en la forma de vivir nosotros, eso es lo que me demuestra. Entonces me siento muy orgulloso, muy contento. Muchas gracias a usted, que también sea este episodio del 25, sea un homenaje para todos los bomberos de la ciudad armenia, quienes dieron su vida también hace 25 años a esta profesión tan digna que también hemos tenido la oportunidad de entender a profundidad. Muchas gracias a Martín Emilio Hincapié Ospina, nuestro invitado especial en este episodio de El 25. Y bueno, agradecimientos especiales también para Juan Pablo Orozco, Diego Zambrano, Felipe Vargas y a nuestro amigo Arlex Parra, que hacen posible la producción y realización de este episodio de El 25. Si quieren conocer más de nuestra serie de video podcast, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, denle me gusta, también en nuestra cuenta de Instagram, y si quieren ver todos los episodios, nos pueden seguir en Spotify y en YouTube. Compartan y denle me gusta. Les habla Luis Restrepo Aristizábal, gracias a mi amigo Danilo Bocanegra, y esto ha sido El 25.